A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez i Alberto Reche. La batalla d'Aràucio, l'any 105 abans de Crist, va tenir lloc entre el poble d'Aràucio, actual Ourenja, ben a prop d'Avinyó, i el riu Roine. Va ser la major catàstrofe que van patir les legions romanes a l'època de la República, inclús més que Canae. Emmarcada al context de la Guerra Símbria, la batalla d'Aràucio es coneix bastant malament perquè cap font antiga la relata, i es creu que va ser una confederació de tribus cimbres i teutones els qui van derrotar els romans. L'exèrcit romà era més nombrós que el que la República havia portat al camp de Cànae, i la massacre encara va ser superior. L'exèrcit de tribus cèltiques i germàniques els superava en número. Malgrat aquesta derrota, Roma es recuperaria i acabaria guanyant la Guerra Símbria. Aquesta setmana, a les portes de Troia, parlem del desastre d'Aràucio i de com va agreujar la crisi del model político-militar romà, com va catapultar la figura de Gaius Marius i per què es considera l'avantsala de la Guerra Civil a Roma i del posterior sorgiment de l'Imperi Romà. Benvinguts a la Guerra Símbria. Benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui per parlar d'una batalla, de la batalla d'Aràucio, l'any 105 abans de Crist. I ho fem avui amb una col·laboradora del nostre programa, la Ida Lázaro. Benvinguda. Moltes gràcies. I ens acompanya el Jorge Aro, també col·laborador habitual de les portes de Troia. Benvingut, Jorge. Hola, muy buenas. Jorge, per què es considera la batalla d'Aràucio en el context de la Guerra Símbria un dels elements per entendre el col·lapse de la República de Roma? Bueno, esta batalla, que es el mayor desastre militar de la República Romana, y además en el contexto de esta guerra, en la cual este día culminan 8 años de derrotas consecutivas, junto a además otra guerra que es la guerra de Yugurta, que tiene abierta Roma en el norte de África, vienen a demostrar que el sistema militar y político republicano ya es inviable para un imperio tan grande, cosa que ya se venía viendo desde antes, porque los cambios que se han introducido, sobre todo a raíz de las dos primeras guerras púnicas en la economía romana, y ya mucho más acusadamente después de la tercera, cuando se destruye Cartago y por tanto Roma pasa a ser la única potencia y un país, bueno, una ciudad muy rica, los cambios en la sociedad romana, en el sistema económico, incluso el sistema monetario que se modifica en la Segunda Guerra Púnica, han llevado a que las clases sociales tradicionales romanas, divididas en una estratificación con ciertas clases medias, clase alta, con el proletariado, pues ya se haya roto totalmente. Y del mismo modo que está en crisis, a pesar de haberse superado la tradicional división entre patricios y plebeyos hace mucho tiempo, ha surgido una nueva división entre ricos y pobres, dicho así muy claramente. Y ha desaparecido en la práctica la clase media que sostenía la infantería típica romana y además la gente que todavía tiene capacidad de formar parte del ejército para ganarse sus propias armas. El tener que luchar en tantas guerras y tan alejados de su territorio durante campañas tan largas se les hace inviable. Entonces, esta batalla realmente es la que demuestra que los romanos no van a poder continuar ni su expansión ni nada si siguen con ese modelo. Y justo después de esta batalla es cuando empiezan las reformas militares y políticas debidas a Cayo Mario, que en unos 20 años llevarán a las primeras guerras civiles porque ha desaparecido el sistema legal republicano. Segueix-nos a facebook.com/Portes de Troia o a Twitter @Portes de Troia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portasdetroia.cat. Molt bé, comencem el programa d'avui de les Portes de Troia. Com sempre ens posem una miqueta en context. La batalla que avui ens ocupa s'emmarca dins de la Guerra Símbria, entre el 113 abans de Crist i el 101 abans de Crist. Jorge, com arribem fins aquí, fins al tema que ens ocuparà avui, fins a Araucio, i quines seran les causes d'aquest conflicte? Bueno, esto que la historiografía romana llama la Guerra Cimbria enfrenta pues a la República Romana contra diversas tribus, o federaciones de tribus más bien, que habían emigrado probablemente desde la actual Dinamarca, en la península de Jutlandia, y es la primera vez que los romanos se encuentran en guerra con tribus germánicas, cosa que después les sucederá muy habitualmente. No por eso hay que considerar que todas las tribus eran germánicas. En esta emigración participan varios pueblos y algunos son germánicos, otros no, y otros ni siquiera está claro exactamente qué es lo que eran. Parece que la emigración empezaría entre el año 120 y 115 a.C. Se supone que los primeros en emigrar son los cimbrios y después les siguen los teutones, y van hacia el sur y van buscando tierras donde establecerse, tierras donde cultivar. Las causas de esto no están nada claras. Se ha solido atribuir históricamente a un cambio climático. Y bueno, en este camino es un periplo muy largo, dando a veces vueltas por los mismos lugares, pasando más de una vez. Y las tribus se enfrentan a otras tribus, entran en territorios que no son suyos, hacen alianzas, incluso a veces arrastran a otras tribus con ellos en la emigración. Y bueno, en el momento del que vamos a hablar hoy, como mínimo, se habían unido a estas dos tribus, se habían unido los boyos, que era una tribu celta, ubicada en la actual Chequia, y los escórdicos. Los escórdicos es un pueblo que no está claro historiográficamente si eran de origen ilirio o tracio, es decir, o incluso una mezcla de ambos. Sí que es cierto que era un pueblo que vivía en los Balcanes y pues no eran ni celtas ni germánicos, pero se habían unido a ellos. Parece que ocupaban el territorio que estaría entre Serbia y Austria más o menos hoy en día, y también podía haber entre ellos getas, que es una tribu tracia, tribu típicamente de la zona de Bulgaria, en conflicto muchas veces con los griegos, y los sármatas, que son un pueblo iranio, pero que también corrían por Europa en aquella época. Y bueno, Roma en este caso, y como en otras ocasiones anteriores que hemos visto, no entra en conflicto directamente con este pueblo, sino que entra en conflicto defendiendo a un aliado suyo, que en este caso son los tauriscos. Los tauriscos es un pueblo celta que estaba establecido en la zona actualmente de Baviera y una parte de Austria, Eslovenia. Uh-huh. Y bueno, un buen día se encuentran que los emigrantes han invadido su territorio y piden ayuda a Roma. El primer xoc entre romans i aquestes tribus migrants de diversa composició, per dir-li d'alguna manera, va ser a Noreia l'any 112 abans de Crist, a Caríntia, que seria actual, a dia d'avui, Àustria. Què va passar en el primer enfrontament, Jorge? Bueno, lo primero que hizo Roma fue enviar un ejército típico, un ejército consular a Noreia. Es una ciudad que está no está claro, ha quedado en la oscuridad donde estaba. Se supone en la región de Carintia, entre quizás la frontera con Austria y Eslovenia. Este ejército lo mandaba el cónsul Gneo Papirio Carbón en el año 112 a.C. Entonces ya Roma era una potencia ya indiscutible en todo el Mediterráneo. Y la fama de Roma, por lo visto, había llegado incluso a pueblos tan lejanos como estos emigrantes del norte. Así que cuando el cónsul les presentó la exigencia de que abandonaran el territorio de los tauriscos, pues ellos aceptaron hacerlo. No querían entrar en combate con los romanos en ningún caso. Y bueno,
aceptaron la propuesta de abandonar el territorio. Cneo Papirio les envió unos guías que tenían que acompañarles hasta la frontera por un camino que él les iba a mostrar, pero en realidad los llevaban a una trampa. Cneo Papirio pues probablemente no se conformaba con esta victoria diplomática, porque las victorias militares en Roma daban un gran prestigio político para la carrera de un cónsul, y además también ofrecían la posibilidad de apoderarse de un buen botín. Así que en realidad los llevan a una emboscada que tenían preparada, pero por algún motivo, probablemente por un chivatazo, algunos guías locales o lo que fuera, los cimbrios, los teutones y los demás pueblos supieron que efectivamente les llevaban a una emboscada, y lo que hicieron fue aprovechar la emboscada ellos mismos. Es decir, a medio camino se dieron la vuelta, atacaron a los guías y todo esto, y bueno, los romanos pues acabaron cayendo en su propia trampa y tuvieron un desastre bastante considerable. I com estàs explicant, a Cneo Papirio li acabaria sortint el tret per la culata. Qui comandava els exèrcits, quines van ser les xifres i quines van ser les conseqüències d'aquesta batalla de Noreia? Bueno, este era un ejército consular normal, mandado por el propio cónsul Cneo Papirio, ejército consular típico, no reforzado. Esto quiere decir que se componía de legiones y de las alae, los aliados itálicos. Debían ser entre 20 y 25.000 hombres, que es bastante, de los cuales la mitad serían romanos, ciudadanos romanos de pleno derecho, y la otra mitad, prácticamente todos, serían aliados latinos. Tuvieron, por lo visto, unos 15.000 muertos, lo que quiere decir que murió la mayor parte del ejército, y además los que se salvaron realmente se salvaron por una casualidad totalmente imprevista, que es que cuando el ejército en desbandada escapaba, estalló una terrible tormenta, y entre los rayos y los truenos, según las fuentes romanas, y esto en realidad es bastante creíble, porque los germanos en esta época eran muy religiosos. Los germanos no quisieron, los teutones por lo menos sí se sabe seguro a ciencia cierta que eran germanos, comandados por su rey Teutoot. No quisieron seguir la persecución porque pensaron que esos truenos eran una advertencia de Odín y de sus dioses del norte, que no les autorizaban a seguir la persecución. No aneu per aquí, ¿no? Y entonces los cimbrios, que estaban comandados por su rey, que paradójicamente se llama Boiorix, que quiere decir rey de los bollos, con lo cual no sabemos si realmente él a lo mejor era rey de los dos pueblos al mismo tiempo, o incluso podía ser el rey de los cimbrios, pero al mismo tiempo siendo de origen bollo, o sea céltico. Uh-huh. Y tampoco lo persiguieron. Así que Cneo Papirio consiguió llegar a Roma, a pesar de que los bárbaros creían haberlo matado en medio de la confusión del combate, con unos cuantos miles de hombres. Y bueno, una vez en Roma ya pues fue destituido y deshonrado por haber provocado un desastre como este, aunque no lo enviaron al exilio, que es el castigo más habitual que tenían los romanos para este tipo de incompetencia. I què van fer els cimbres i els teutons després de guanyar aquesta batalla a Cneo Papirio, aquesta batalla de Noreia? Què volien? Bueno, los cimbrios no parece que, y los teutones no parece que tuvieran intención ni de invadir Italia ni de atacar Roma. Así que no cruzaron los Alpes, a pesar de que podían hacerlo, porque los pasos estaban francos, estaban abiertos. Lo que hicieron fue seguir un trayecto a través de las estribaciones norte de los Alpes hasta llegar a invadir la Galia Narbonensis, que de hecho era la única parte de la actual Francia que entonces era provincia romana. La conquista de Galia por César es muy posterior, y aquí tuvieron un par de combates con los romanos en los que volvieron a ganar. Ocuparon la ciudad de Burdigalia, que es la actual Burdeos, y además hicieron algunas alianzas con pueblos celtas de la zona, con lo cual se fortalecieron. Uno de estos pueblos, por cierto, los tigurinos, que es un pueblo helvético de la actual Suiza, también por su propia cuenta en el año 107 a.C., derrotó en otra batalla a los romanos, con lo cual cuando lleguemos al punto de la batalla de Arausio será una guerra en la cual los romanos todavía no han ganado ni una sola batalla. A les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs tenim a Roma literalment a la merda, és a dir, o sigui, no està guanyant absolutament res, està perdent aquest conflicte i és evident que algun tipus de resposta amb una miqueta més de seny s'hauria d'esperar de Roma després de que s'hagi envaït la província de la Gàlia Narbonensis. ¿Qué se espera de Roma? ¿Qué farà? ¿Quins moviments farà, Jorge? Bueno, como dices, Roma estaba perdiendo esta guerra y estaba perdiendo también en ese momento la que tenía en el norte de África. Es decir, que la crisis de la República es muy evidente, ¿no? Lo que hace Roma es enviar al procónsul Quinto Servilio Escipión, que va a ser el gran protagonista de la batalla de Arausio y tal vez de nuestro programa también hoy, ¿no? Aprovechando que los cimbrios habían invadido y derrotado a los romanos, pues los tectosages o volcas tectosages de Tolosa, de Toulouse, se habían sublevado contra Roma. Entonces, Quinto Servilio era el encargado en principio de reprimir esta rebelión. Y esto lo hizo, consiguió tomar Tolosa y además saqueó la ciudad. Y aquí es donde, en la mentalidad un poco de los romanos, empieza lo que sería para los modernos una de estas teorías de la conspiración tan de moda, ¿no? Que és la maldición que se lleva a Quinto Servilio per un hecho que ara explicaremos. És aquí el Jorge està fent referència a la història de l'or de Tolosa. Quina és aquesta maldició? De què estem parlant? Aureum Tolosanum habet. Esto es un proverbio romano que se refiere a una persona que tiene mucho dinero, que es rica, pero que va a tener muy mala suerte en su vida por este dinero, por causa de algún origen extraño de este dinero. En este caso és un origen sacrílego i la història se debe a Quinto Servilio Escipión. Però, justament, si volguéssim aprofundir en l'origen de tot això, ens hauríem de remuntar més d'un segle abans, no?, per conèixer l'origen d'aquest tresor. Sí, bueno, es bastante sabido la época de la gran expansión gala, cuando los galos incluso saquean Roma y hay muchos ataques de galos por muchos lugares de Europa. Llegan incluso a Anatolia, la actual Turquía, donde se establece un pueblo que son los Gálatas, que seguirá allí incluso hasta la conquista romana. Bueno, todas estas incursiones celtas, que eran prácticamente imparables, pues se les atribuyen una gran cantidad de saqueos y de botines y de tesoros. El más documentado históricamente es el saqueo al santuario de Apolo en Delfos, que es el santuario más sagrado para los griegos de la época, que sucedió en el 279 a.C. Sucedió según la tradición romana. Según la tradición griega, el santuario no se llegó a saquear porque lo salvaron los dioses con una serie de intervenciones totalmente increíbles e inverosímiles. Y según los romanos, pues sí, habían saqueado, los volcas tectosages saquearon verdaderamente el santuario y se llevaron el tesoro a su tierra. A su tierra es un poco conflictivo porque este pueblo en principio parece que era originario de lo que actualmente sería Eslovaquia, la zona de Galicia, que también se llama así debido a los galos. Y después esta gente acabó emigrando al sur de Francia y lo que sí està claro es que eran los que estaban establecidos en Tolosa en esta època. D'aquest tresor, de quin tresor en quantitat estaríem parlant? Era molt per l'època? Bueno, era un dinero, ¿eh? La magnitud del tesoro realmente es desconocida, pero las fuentes que más se repiten hablan de 15.000 talentos de oro o 15.000 de plata o 10.000 de plata. También hay algunas, Justino Orosio refieren el equivalente a 110.000 libras de plata y 100.000 de oro. Libras que no está claro si se refieren a libras romanas de peso, que serían 273 gramos, o de 327, si es contado en valor monetario en moneda griega. No está claro. Lo que más se habla es, sobre todo, o 15.000 de oro y plata. Para el caso del señor Quinto Servilio vamos a contar con 15.000 de oro por un motivo que ya veremos después, ¿no? En todo caso, lo que sí se admite es que es inmenso y vamos a recordar que si hablamos de talentos romanos, un talento son 32,3 kilos aproximadamente. Hoy en día se supone que ese tesoro realmente sí podía estar en Tolosa, pero que incluiría pues ofrendas y un origen de oro, no todo traído de los saqueos, sino en gran parte de ofrendas de los propios celtas durante mucho tiempo en la zona de Galia y de otros orígenes.
Doncs situem aquest tresor, aquests 15.000 talents d'or en mans del procònsul Quinto Servilio, enviat per Roma a Arausio per contenir a cimbris i teutons. Però com seguirà aquesta història? Bueno, en Quinto Servilio Cepión su obligación era enviar el tesoro a Roma. Y el procónsul, pues lo que hizo es organizar dos caravanas, una con la plata y otra con el oro, para enviarla a Marsella y de allí, Masilia, que era una colonia griega aliada de Roma desde mucho tiempo atrás, ya desde las guerras púnicas y desde antes, y de ahí lo tendrían que enviar a Roma, ¿no? El caso es que la caravana que llevaba la plata llegó a buen puerto, nunca mejor dicho, pero la que llevaba el oro no. Iba custodiada por una corte entera de legionarios, corte de tipo legión manipular, serían 300 hombres, de 3 clases de combatientes, pero estos 300 hombres fueron asaltados por unos bandidos, y fíjate que bandidos que no dejaron ni un superviviente, no se salvó nadie, y se llevaron todo el oro. Para mucha gente en la ciudad de Roma, la gente habla habla mucho, Quinto Servilio Cepión pasó a ser el absoluto sospechoso de ser responsable, porque no apareció el oro, no aparecieron los bandidos. No hi havia supervivents que no había explicar res. Y el oro no estaba en ningún sitio. Así que empezaron los romanos a creer que el Quinto Servilio se había quedado con el oro y, ojo, atención, con la maldición también. Es decir, y esto es algo en lo cual los romanos posteriormente se darían la razón a sí mismos muchas veces con el destino de Quinto Servilio. Després, cap al final del programa, acabarem de fer el fil d'aquest or de Tolosa, el deixem de moment aparcat, perquè seguim amb el problema a la Gallia Narbonensis. Roma enviarà un nou cònsul, que serà Gneo Malio Maximo, per tractar de recuperar la província. Però allà hi era Quinto Servilio. Com ho portarà això al procònsul, que li enviïn un cònsul? Com ho portarà? Pues això? mal, porque el Senado envía al cónsul en persona, a Gneo Malio Máximo, con un ejército consular, que se suma al que tenía ya Quinto Servilio allí, que era un ejército prácticamente consular. Un procónsul legalmente es una especie de delegado del cónsul en una provincia, con lo cual tenía que cederle al cónsul el mando, el imperium de las tropas. Y esto, pues Quinto Servilio no lo llevó muy bien, porque él tenía un prejuicio bastante claro contra Gneo Malio, que es que él era patricio y el otro no. El otro era un plebeyo. Y no solo era un plebeyo, sino que a pesar de que ya hacía más de un siglo que se había superado la división entre patricios y plebeyos en Roma, los plebeyos no todos eran iguales. Estaban los plebeyos que eran aceptados como una parte de la élite y los que no. Y Gneo Malio era uno de los que no. Era lo que se llamaba un homus novis, un hombre nuevo, o sea, alguien cuyos antepasados no eran importantes, porque había plebeyos con antepasados que habían sido cónsules desde mucho tiempo atrás o que habían ocupado cargos, y este no era el caso de este señor. Además de eso, tampoco ayudaba mucho el hecho de que Gneo Malio, a pesar de ser un hombre nuevo, era bastante prepotente hasta el punto de que Gneo Malio Máximo se lo había puesto él mismo, que era un cognomen que no se podía poner uno cualquiera, es decir, se las daba de ser un tipo muy importante, ¿no? Así que el desacuerdo entre ambos fue tal que erigieron 2 campamentos separados, pero no solo separados, sino que cada uno de ellos estaba a un lado del Ródano, es decir, una cosa verdaderamente muy irresponsable. Aquesta disputa que sembla més de pati de col·legi entre Gneo Malio i Quinto Servilio, que tindria com a conseqüència aquesta nefasta ubicació dels campaments, com has explicat, una a cada banda del Roine. Per Roma ara mateix, o sigui, tot són males notícies. Sí, pues la cosa se pone incluso peor, porque con el ejército de Gneo Malio venía la caballería. Siempre los romanos, en otros programas ya lo hemos comentado, tenían problemas para conseguir buena caballería y no tenía nada más que 5.000 hombres, que en principio ya estaba bastante bien, que iban al mando de Marco Aurelio Escauro. Por órdenes de Gneo Malio salió a explorar el territorio con los 5.000 jinetes y cayó en una emboscada. Ese hombre fue emboscado por el enemigo y evidentemente en una inferioridad numérica absoluta. No tenía ninguna posibilidad de vencer. Sus hombres parece ser que le ofrecieron que cubrirle la retirada para que él se escapara, pero no quiso, porque él era un hombre que había sido cónsul, era antiguo cónsul,
Entonces pensaba que era un deshonor, era un romano muy a la antigua y pensaba que una persona de su rango no podía rendirse de ningún modo. Así que fue hecho prisionero y llevado al campamento del rey Boiorix, que según Tito Livio y Dion Casio, pues allí Marco Aurelio Escauro les vino a decir, encima de prisionero, les vino a decir que ni se les ocurriera marchar contra Roma porque serían exterminados ellos y todo su pueblo. Y bueno, pues en agradecimiento a estas palabras se les ocurrió quemarlo vivo, que es una cosa muy amable como recibimiento a un invitado, ¿no? Cremen viu a Marco Aurelio Escauro i tot i això sembla que les intencions de Boiorix no eren les de combatre els romans. Quantes guerres hi havia quants guerrers hi havia entre les files céltico-germàniques? Bueno, los germanos y celtas, igual que en Norella y que en la no invasión de Italia posterior, no tenían intención de luchar. Hay autores antiguos que dicen que eran 300.000 guerreros, como por ejemplo Plutarco, pero las estimaciones modernas rebajan las cifras de guerreros a 75.000 hasta 120.000 como máximo en algunos autores. Aún así eso es muchísimo, para un ejército de la época. Pero claro, las tribus venían en una migración, con lo cual quiere decir que venían acompañados de todas sus familias y de todas las personas dependientes. Entonces, contando a los no guerreros y a toda la gente que componía esos pueblos, sí que podían ser 300.000 personas, incluso más. Y bueno, cuando se pusieron, después de haber ejecutado a Marco Aurelio Escauro, lo que hicieron los enviados lo que hicieron los germanos y celtas fue enviar al cónsul una especie de unos embajadores donde lo que pedían eran tierras para establecerse y semillas para poder sembrar. No tenían intención de invadir Roma ni de nada de esto. I en aquest marc és quan ens trobem davant de la batalla que posa nom al programa d'avui, que ens trobem davant l'avançada de la batalla d'Arausio. Sí, bueno, las negociaciones no llegaron a nada. No llegaron a nada y probablemente nunca hubieran llegado a nada, pero es que además Quinto Servilio primero de todo se seguía negándose a obedecer las órdenes de Gneo Manlio de unirse a él, incluso después de saber que habían exterminado a la caballería de Marco Aurelio Escauro, tampoco lo hizo. Llegó una delegación del Senado expresamente para exigirle que cumpliera las órdenes. Entonces lo que hizo es cruzar el río, pero no se fue al campamento de Gneo Manlio, sino que montó él su propio campamento entre Gneo Manlio y los germanos y los celtas. Es decir, para el caso de que hubiera batalla, que él estuviera primero, él estuviera adelante y se llevara la gloria, que no es lo que se llevó, como veremos después. Estaba además a una distancia de 20 millas del otro campamento, con lo cual, en caso de combate, no iban a tener tiempo de prestarle ayuda. Esto sucedió cerca de la ciudad que llamaban Arausio, que es la actual Laurenja, en el sur de Francia, que en francés sería Orange. Uh-huh. Además de esto, el amigo Quinto Servilio recibió también sus enviados de los germanos y los celtas, que, lo mismo, le pedían tierras y semillas y ofrecían la paz. Estuvo a punto de ejecutarlos y los echó del campamento, con lo cual evitó totalmente que hubiera ninguna posibilidad de entendimiento con el cónsul Gneo Manlio. Y de hecho, incluso con el principio de la batalla tiene que ver con el miedo que sigue teniendo Quinto Servilio de que se llegue a un acuerdo. Por tanto, la batalla empieza cuando él ataca para evitar que las negociaciones sigan. Molt bé, tenim els elements per la batalla. Quines seran les primeres decisions que es prendran en el marc d'aquesta batalla, Jorge? Bueno, pues el 6 de octubre por la mañana, después de haber expulsado de su campamento a los negociadores y con el temor de que Gneo Manlio llegase a un acuerdo con los enemigos, Quinto Servilio tomó la decisión de atacar él mismo con su ejército el campamento.
de los celtas y germanos. Probablemente esta es la peor decisión que ha tomado nunca un comandante romano. Y en todo caso, con la información que tenía él y con las motivaciones por las que lo hace, que son simplemente evitar que su rival político consiga un acuerdo con el enemigo, pues no me parece exagerado decir que este hombre probablemente es el mayor incompetente que hay en la historia militar romana. És dir molt, eh? Sí. Analitzem el perquè de tot plegat i per què Quinto Servilio podria ser considerat el Bartomeu dels militars romans. ¿Amb quin exèrcit comptava? Bueno, tenía un ejército consular típico, a pesar de que él no era cónsul, sino procónsul. El ejército correspondía a lo normal en un cónsul, porque era el ejército destacado en la provincia. Esto significa que tenía por lo menos 40.000 hombres, o sea, legiones y ala de aliados itálicos, que prácticamente en esta época son equivalentes a una legión en armamento y calidad de tropas. Como mínimo eran 40.000 hombres y hasta unos 55.000, depende de las estimaciones. Porque también contaba con los aliados locales, los aliados que habían hecho allí en el sur de Francia, que no sabemos exactamente cuántos eran. Había otro ejército consular, que es el que tenía Neomalio, que probablemente era incluso mayor, pero en este ejército, por las 20 millas que hemos dicho de separación, y no pudo participar en la batalla, y además el insubordinado en este caso, Quinto Servilio, tampoco le informó de nada. A la introducció el Salva ho deia, no es coneix bé aquesta batalla. Per què? Bueno, se conoce bastante mal porque no hay una narración completa. Es decir, los diversos historiadores que se refieren a ella, ninguno la explica entera. Hay varias razones. Yo creo que una es que es una derrota humillante. Y además es una época en la que los problemas que tienen el protagonismo y el interés de los historiadores romanos son otros. Básicamente las guerras civiles, todo el conflicto social, la guerra con los socios, que es en cierto modo es una guerra civil que anticipa las posteriores, es decir, la guerra entre romanos e itálicos, ¿no? También está la guerra de Yugurta y, bueno, para acabarlo hubo pocos supervivientes para contar esta batalla y ninguno de ellos, cosa que a veces pasaba, fue un historiador famoso. Tornem al fil de la batalla, perquè aquesta pitjor decisió que hem explicat de Quinto Servilio d'atacar acabaria com havia d'acabar, Jorge, efectivament? Bueno, el intento de asalto al campamento fue un desastre. No solo luchan en inferioridad de condiciones, sino que además atacan una posición fortificada. Así que los romanos fueron rechazados y fueron perseguidos porque los cimbros y teutones y demás pueblos iniciaron un contraataque inmediato. Un poco siguiendo lo de la dinámica de Norella, cuando se dan cuenta de que lo que pensaban que era un tratado de paz era una emboscada y atacan ellos, ¿no? Pues aquí están negociando y de repente les atacan y hacen un gran contraataque. Aquí había tribus, había por lo menos cimbrios, teutones, ambrones, queruscos, marcomanos, tigurinos, seguro tribus boyas y más tribus celtas seguramente había también. No se sabe exactamente cuántos soldados eran o guerreros, pero eran muchos más que los romanos. I què passaria? Tenim ja fora de combat Quinto Servilio, i què passaria amb el campament del cònsul Neomalio? Bueno, pues el contraataque de germano-celta no solo llegó al campamento de Quinto Servilio, sino que lo destruyó y lo saqueó. Claro, muchos romanos supervivientes huyeron hacia el campamento de Neomalio, pero allí no se pudo rehacer una posición defensiva y de hecho incluso provocaron el pánico. Es decir, llegando, claro, tú sabes que hay un ejército muy grande delante tuyo y llegan unos pocos y encima desesperados, y comienzas a correr. Te contaminan el miedo. Los romanos además no tenían caballería, porque toda la caballería se había perdido con Marco Aurelio Escauro, con lo cual no podían proteger los flancos. La solución improvisada por Neomalio es apoyarse en el río, en el Ródano, para guardar un flanco, y el otro flanco se quedó sin guardar. Por ahí es por donde el contraataque les desborda, los rodean, y una vez rodeados, además, se ven rodeados de espaldas al río. Es decir, tienen que combatir sin tener ningún tipo de salida. Por eso Plutarco y Eutropio, por ejemplo, refieren que muchos soldados romanos realmente no murieron en el combate, sino que murieron en el río. Murieron intentando cruzar el río, donde se ahogaban, porque en aquella época pues lo de saber nadar era bastante raro.
cruzar un río como el Ródano tampoco es fácil y con una armadura puesta pues es bastante más complicado. Por cierto, que aquí se salvó Sertorio, que después sería un comandante muy conocido, sobre todo en Hispania, y que para esta época tenía que ser prácticamente un adolescente. Per què fan això els germànics i els celtes? Bueno, los germanos y los celtas lo que hicieron fue una matanza. Es decir, en el momento en que vieron el combate ganado, hicieron una cosa que es ritual para ellos y que se observa después y anteriormente en muchos pueblos germánicos, que es no hacer nada de botín. Es decir, ellos lo que hacen es matar a todo el mundo, matan incluso los caballos, que son animales sagrados en muchos pueblos europeos, destruyen las armas de forma que no se puedan utilizar y tiran los restos al río, incluso tiran las joyas y el dinero, hasta las monedas que encuentran. Esto lo hacían los pueblos germanos por lo menos, y también los celtas es menos conocido, pero los germanos sí hay muchas fuentes que refieren grandes sacrificios así, incluso luchando a veces entre ellos, incluso a veces haciendo batallas de mutuo acuerdo con esa finalidad. Esto se hacía en situaciones desesperadas, es decir, esta gente realmente tenía que estar pasándolo muy mal para hacer este tipo de sacrificios a los dioses. Pasaba esto, por ejemplo, en situaciones de hambrunas o de graves epidemias, cuando realmente se sacrificaba cualquier cosa a los dioses. Aviam si canviava el signe dels aconteixements i no sé, no? Así que realmente debían estar bastante desesperados. Molt bé. Quines van ser, Jorge, les conseqüències més immediates d'aquesta batalla d'Araucio? Bueno, la primera consecuencia es los muertos que hubo. En la antigüedad, los datos más fiables de los antiguos, porque los hay muy exagerados, hablan de hasta 80.000 soldados muertos y otras 40.000 personas no combatientes. Es decir, el ejército consular no solo se componía de soldados y personas que combatían, sino que había toda una serie de personal de apoyo que iba con ellos. Y en esta matanza absoluta por parte de los germanos, pues no se respetó tampoco ni aquella gente. Bueno, de hecho, no respetaron ni los animales, como hemos dicho antes, ¿no? Esto supondría que no había escapado prácticamente nadie, con lo cual puede que las cifras sean un poco más bajas, aunque realmente sí que pudo estar por ahí la cifra, porque no sabemos exactamente cuántos eran los aliados locales que acompañaron a los romanos, a los cuales también mataron en la batalla. Hay que decir que la mayoría de los muertos no serían ciudadanos romanos, no eran estrictamente ciudadanos romanos. Los que formaban las legiones sí lo eran, las alae, a pesar de ser equivalentes a las legiones, todavía no lo eran, lo serían en muy pocos años, pero no eran ciudadanos de pleno derecho. Pero esto se suma a 8 años seguidos de catástrofes militares por parte de Roma y a 2 guerras abiertas en 2 frentes, que acabó provocando, junto a la crisis de la que nos hemos referido en un principio, que es que realmente en Roma no quedaran prácticamente ciudadanos propietarios, ciudadanos que eran la base del ejército de manipular, de triples axies, capaces, gente con capacidad económica para pagarse un buen equipo de guerra, pues prácticamente desapareció esa clase social en Roma prácticamente del todo, de forma que no se podía formar ya un ejército. Con lo cual, en cierto modo, la maldición que los cartagineses habían echado a los romanos y en la cual los romanos creían desde hace más de 70 años antes, cuando los romanos destruyeron Cartago incumpliendo sus propios tratados e incumpliendo sus propios juramentos más sagrados. Y por tanto la maldición púnica, como se llamaba, era algo en lo que ellos creían realmente. Y en cierto modo se les hace cierta esta maldición, que es que su riqueza será su ruïna. A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/Portes de Troia i a Twitter @Portes de Troia.
Entomem la recta final del programa, ja per saber com acaba tot aquest capítol. De tot aquest espectacle vergonyós per Roma sorgirà una figura, o més aviat destacarà una figura, Gaius Marius, i també es posarà de manifest un dels problemes endèmics i estructurals de la República de Roma. Jorge, explica'ns quin serà el panorama per Roma després de la desfeta a Araucio. Bueno, aparte de la evidente crisis militar que precipita la elección de Cayo Mario es una persona que tiene fama militarmente por sus victorias contra Yugurta en la otra guerra en el norte de África. La crisis militar se soluciona nombrando a Cayo Mario, que emprende las reformas del ejército, que en cierto modo también es una reforma integral del sistema político romano. De hecho, los romanos dejan de respetar su propia ley y eligen a Cayo Mario 5 veces como cónsul seguidas, cosa que es totalmente ilegal y estaba prohibida. En 20 años empezarán a haber ya las guerras civiles porque llegamos a la Roma de los hombres fuertes, la Roma de los grandes líderes militares que tienen un ejército más bien fiel a ellos, que esto sale de esa guerra, de la reforma militar y del hecho de que, como hemos comentado, pues es que la clase, esa media romana tan numerosa, ha pasado a ser muy minoritaria, porque la economía se basa en grandes haciendas con grandes latifundistas y esclavos, que no son ciudadanos. I són problemes estructurals de difícil solució, el que ens estàs explicant. Quines solucions, quines, diguéssim, mesures prendrà la figura de Gaius Marius? Bueno, Cayo Mario probablemente él no era consciente de todo lo que iba a cambiar, pero lo que hizo es sustituir el ejército manipular por un ejército profesional. Para esto lo que hizo es autorizar una cosa que se había hecho anteriormente en situaciones de emergencia, se autorizaba a reclutar a los proletari, es decir, a los que eran ciudadanos romanos pero no tenían ningún tipo de riqueza. Lo que pasa es que los proletari no podían ir con su propio equipo de guerra, así que hacían de tropas ligeras o bien incluso remeros en la flota. Lo que hace Mario es alistarlos por 25 años, ponerles un sueldo y pagarles el armamento, que luego tendrán que devolver el dinero, pero bueno, es totalmente rentable, con lo cual se apuntaba todo. Para mucha gente pobre, la forma de hacer carrera en la vida era apuntarse al ejército. Roma pasó a tener un ejército profesional que es el que después da los golpes de estado y las guerras. I això ja seria una altra història. Quan parlem de la Guerra Civil, recordem que ja vam dedicar un programa a la Guerra Civil de Roma fa 2 o 3 temporades, però tenim el capítol de la Guerra Símbria encara sense tancar. No s'ha acabat tot això. No, lo que pasa que los cimbrios y los teutones definitivamente debemos convencernos de que no tenían intención de atacar ni Roma ni Italia, o por lo menos en principio, porque lo que hicieron es volver a emigrar. En este caso, tampoco está muy claro, sí que una parte por lo menos entraron en Hispania. Aquí estuvieron en guerra con los celtíberos. Parece ser que llegaron hasta Galicia y luego acabaron volviendo hacia el norte. Otra parte estuvo en algún momento por la actual Francia, por el norte de Francia, en zona de Holanda, y se sabe poco de estos trayectos. Incluso hay un autor moderno, Walter Kruger, que sostiene que en realidad estos pueblos eran bastante distintos y que no emigraban juntos, sino que habían coincidido en determinada época. Y además, según él, los cimbrios ni siquiera serían germanos, sino que serían un pueblo de los Balcanes. Estos pueblos vuelven a coincidir en un momento dado donde ya sí que pretenden invadir Italia, pero es cuando se soluciona la guerra de forma definitiva. Després de diverses victòries, finalment Boiorix sí elaboraria un pla per envair Itàlia. Com aniria això? Efectivamente, en el año 102 a.C., pues Boiorix ya se había, por los motivos que sean, había conseguido el prestigio suficiente para mandar a todos los pueblos. Era una persona que se había pasado los últimos años estudiando a los romanos, sabía hablar latín incluso, y decide organizar una invasión en 3 grupos. Como los ejércitos además van seguidos del pueblo en migración, son demasiado grandes para llevarlos a todos juntos, y organiza un ataque por 3 partes, desde Provencia, Eslovenia y Suiza aproximadamente. Pero cuando entra en Italia, porque consigue entrar, se encuentran con ese otro ejército nuevo, que es el ejército profesional de Cayo Mario, que los derrota por separado. En Aquae Sexta derrotan a los teutones y ambrones, que van al mando de Teutobot, y en Vérgelas, aunque con bastante esfuerzo, derrotan y además muere el propio Boiorix junto con los cimbrios, los tigurinos y probablemente los boyos.
junto a además otros líderes muy famosos como Lugius, Claudicus, Caesorix, que todos ellos mueren en combate o son apresados y ejecutados más tarde. Además de eso, los romanos emprenden una masacre de los prisioneros, reconocido por ellos mismos en su historiografía, incluyendo todo tipo de personal. Se explica que las mujeres se suicidaban ellas antes de caer prisioneras, que mataban a sus hijos, y esto acaba verdaderamente en un auténtico genocidio que lleva además al tercer cuerpo invasor, que iba compuesto básicamente por marcomanos y queruscos, a no invadir Italia, sino a retirarse. Es decir, los tres ejércitos, dos son derrotados y uno se retira solo. Teutobod, que es el último en morir, parece ser que fue ejecutado en la celebración del triunfo de Mario en Roma. Y aquí, en cierto modo, se cumple también otra maldición, que es la de Marco Aurelio Escauro, que les había dicho que si marchaban contra Roma morirían todos. Molt bé, recuperem fils de la història d'avui i recuperem el fil de Quinto Servilio i el seu, diguéssim, llegat, o la història que queda lligada a ell de l'Hort de Tolosa. Què passarà amb Quinto Servilio? Bueno, la verdad es que si alguien era culpable del desastre de Arusio es Quinto Servilio. Probablemente no hay nadie tan culpable individualmente de un desastre tan grande. Y el Senado lo condenó como tal. Le confiscó sus propiedades y lo envió al exilio. Aunque según otras fuentes se escapó de la cárcel para irse al exilio él. Y le pusieron una multa. Los romanos, como eran muy pragmáticos, pues no sabemos si de verdad eran 15.000 talentos de oro el tesoro de Tolosa, pero el Senado sí dio por cierto que esa era la cuantía y le pusieron exactamente esa multa. Es decir, usted nos debe 15.000 talentos de oro. Y pues se ve que el hombre se declaró insolvente, como se diría hoy en día, ¿no? Porque son 485 toneladas y media de oro. A título comparativo, pues si viviera hoy a precios actuales, Quinto Servilio debería pues 24.118 millones de euros. Es una multa que no pudo pagar. Le quitaron la ciudadanía, que eso era una humillación terrible para un romano, y le prohibieron acercarse a la ciudad a menos de 1.300 leguas. Y no solo eso, sino que cualquier persona que en ese radio le diera agua, comida, refugio, pasaba a ser culpable también. Es decir, era una persona que tuvo suerte de salvar la vida porque era de una familia muy importante. Lo defendieron en el Senado algunos patricios y según algunas fuentes realmente él estaba en la cárcel cuando se va al exilio y lo hubieran ejecutado seguramente. Però els seus descendents van patir la mateixa humiliació? No, curiosamente no. Curiosamente su hijo fue pretor y siguió siendo parte del partido aristocrático. Además murió en la guerra de los aliados, en la Bello Socii. Y su nieta es muy famosa. Su nieta era la amante favorita de Julio César y la madre de Marco Junio Bruto, uno de los asesinos de César, el que da lugar a la famosa frase "tú también, hijo mío". Hay que señalar que todos ellos tuvieron mucho dinero en su vida, a pesar de que en principio Quinto Servilio se había quedado sin nada, porque lo habían confiscado todo. Per tant, van tenir molts diners i a Roma, diguéssim, ja ho hem comentat abans, seguia molt viva aquesta idea que l'or de Tolosa s'havia quedat a algun lloc, l'havia amagat Quinto Servilio. En Roma era común la idea de que esa familia tenía en algún sitio escondido el oro de Tolosa. Y con ese oro incluso sospechaban que habían tenido dinero para financiar todas sus aventuras políticas durante 3 generaciones, pero que se habían llevado la misma maldición. Ese oro, en teoría, es el mismo que sirve incluso para armar un ejército en el que se enfrenta, cuando los asesinos de César se enfrentan a los sucesores de César, a Marco Antonio y Octavio. Parece ser que parte de ese oro podría haber acabado en Grecia, donde habría pagado ese ejército, que por supuesto salió derrotado también en consonancia con la maldición. Si todo esto fuera cierto, los últimos restos de ese oro que se podrían rastrear tendrían que estar, a mi modo de ver, en unos denarios que todavía corren por el mundo, que son los famosos denarios romanos de Leosidus de Marzo. Es una de las más famosas y más caras en la numismática, y son unas monedas acuñadas en oro por Marco Junio Bruto, en las que se conmemora el magnicidio de César. Unas monedas en las que vienen unas dagas y la fecha de la muerte de César. Así que si alguno tiene algunas
que busqui... Que tenga cuidado con la maldición. Bueno, molt bé, fins aquí la història d'aquest protagonisme de Quinto Servilio, aquesta batalla d'Arausio, aquest hort de Tolosa que hem conegut avui. En quines fonts primàries podem trobar tot això? Bueno, como hemos comentado antes, la batalla por entero no se encuentra en ninguna fuente. Y bueno, pues se puede leer a Dion Casio, Estrabón, Orosio, Tito Livio. Es interesante observar el hecho de que en la Guerra de las Galias de Julio César se refiere indirectamente a esta batalla partiendo de testimonios, incluso de gente que parece ser que ha combatido en esta batalla, que podrían todavía estar siendo parte de sus tropas. Y luego sobre los pueblos germanos, pues habría que leer a Tácito y la descripción que hace de ellos. Y ya modernamente tenemos la obra de Walter Kruger, que es un historiador que ha planteado puntos de vista muy diferentes de los tradicionales. Ya hemos comentado antes que para él los cimbrios ni siquiera serían germanos y que tiene una visión un tanto distinta y más investigadora actual de estos pueblos. Y el oro de Tolosa, alguna gente, pues quien haya leído los libros de ficción de Colin McCulloch en una serie muy conocida de novela histórica, Masters of Rome, pues también sale por ahí. Es una de las tramas que va apareciendo. Aida, què t'ha semblat la història d'avui? Hort de Tolosa, Quinto Servilio... Bueno, tot plegat molt cinematogràfica. Ella ho porta al seu terreny. Evidentment, ja m'estava plantejant si hi hauria alguna pel·lícula o algun registre audiovisual... Bueno, no registre de l'època, no? Bé, evidentment, però ja miraré de trobar alguna cosa perquè si no s'ha portat al cinema ha de ser una pel·lícula que ho mereix. Yo no tengo conocimiento de ninguna película. Sí que se puede decir que en la película de Espartaco, no sé si se llega a reflejar fielmente, pero entre el ejército de Espartaco hay combatientes cimbrios y teutones prisioneros de esta guerra. Ja ho tens. Y esto sí que es, Aida. es un hecho conocido. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Aida. De res, a vosaltres. Jorge Aro, moltíssimes gràcies un altre cop per venir aquí a les Portes de Troia. Estàs acumulant punts pel carnet d'or de convidat del programa. L'oro de Tolosa. L'oro de Tolosa. El Salva Soler, com sempre, el control tècnic, i que us ha parlat Sergio Rodríguez. Us esperem al pròxim programa de les Portes de Troia. A les Portes de Troia, amb Sergio Rodríguez i Alberto Reche.